pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a través de esta transmisión de los estudios bíblicos por nuestra página Cristianos Unidos y nuestra página hermana Mónica Lara. Gracias a todos los que se están conectando con nosotros a través desde diferentes partes del mundo, a través del Facebook Live que estamos transmitiendo desde México. Y gracias a Estados Unidos, las diferentes ciudades que se conectan, Houston, Los Ángeles, Hawái, Arlington, Houston, también de Canadá, de China, de diferentes lugares de Sudamérica como Argentina, como Chile, Colombia, en Ecuador, El Salvador, Guatemala y en las diferentes ciudades de México, y una especial mención a una hermosa familia que se reúnen todas las semanas para escuchar este estudio allí en Torreón, Coahuila. Un abrazo desde México. Les recordamos que nuestros videos son seriados y les invito a ver el estudio del viernes pasado para darle continuidad y que tenga sentido lo que hoy vamos a estudiar. Si nos estás contactando por primera vez, les damos la bienvenida. También les recuerdo que los videos quedan grabados, los subimos a YouTube y ahí los encuentran como hermana Mónica Lara. Les invitamos a que los compartan y sean un instrumento de bendición y lleven todos estos videos a otra gente que lo necesita. Pues muchas gracias. Desde Colombia, Armenia, bienvenidos. Por ahí nos saludan. El viernes pasado estuvimos hablando de los diferentes ministerios que Cristo instituyó y cómo a través de la historia estos ministerios fueron ignorados, lo que trajo una serie de malas enseñanzas, de falsas doctrinas, falsos maestros, como menciona la Biblia, y en muchas congregaciones, carencias y un gran agobio ministerial y familiar para el pastor, que generalmente tenía toda la carga de la grey. Estuvimos hablando exactamente de que por siglos la tradición religiosa heredó este volver al sacerdocio que ya había sido cumplido por Jesús, como según el orden de Melquisedec, y recordemos que nosotros somos real sacerdocio, pero ya el liderazgo de la iglesia no se da a través de sacerdocio, sino de 5 ministerios que Jesús estableció e instituyó en su iglesia. Y este ministerio quíntuple del que hemos estado hablando, que incluye al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista y al maestro, se había perdido por siglos y de pronto, pues, como esta tradición sacerdotal caía toda la responsabilidad y de la cuestión espiritual, del liderazgo espiritual en una sola persona, que en este caso es el pastor, que por tradición ha sido el líder a través de las iglesias cristianas por años, decimos, por siglos. De pronto viene un movimiento por ahí en la iglesia de Jesucristo y se empiezan a restablecer los ministerios. Hemos hablado de estos ministerios y estuvimos el viernes pasado dando todo un antecedente histórico y explicando cómo se dio esta parte, y de pronto, hay muchas personas, hay muchos creyentes que tienen un verdadero desconcierto, hay escepticismo por la restauración de este gobierno quíntuple en la iglesia cristiana.
¿Por qué? Pues porque también hablábamos de que se crecen juntos el trigo y la cizaña, y muchos falsos profetas, falsos maestros han tomado este movimiento de restauración de los ministerios que Dios está haciendo en su iglesia, porque pues vamos caminando, avanzando hacia los últimos tiempos, y el Señor está limpiando a su iglesia, le está enseñando, le está haciendo madurar, y está restableciendo los ministerios que Él instituyó. Y de pronto, pero de pronto vemos ahí oleadas de personajes que han pasado a ser todo un acontecimiento de fama y de gloria personal. Y esto confunde a la gente, confunde a los cristianos, y por eso muchos se preguntan, bueno, estos movimientos apostólicos, proféticos y todo esto que viene a mover y a sacudir a la iglesia, ¿es real o no es real? Se ven gente buscando edificar sus reinitos en lugar de edificar el reino de Dios. Se ve toda este glamour ministerial, donde los dones del ministerio, que son trabajos que Dios nos dio, a los que predicamos la palabra, con autoridad, pero también con una gran responsabilidad, y sobre todo con una encomienda de santidad, de compartir la palabra con santidad y con fidelidad de lo que Dios enseña. Pues esto muchas veces se ve alterado y trastornado por falsos profetas que se infiltran, que se hacen llamar siervos de Dios, pero que ostentan casi dones o casi, pues como si esto fueran títulos nobiliarios de reyes y de príncipes y de condes, y esto a Dios no le agrada. No es lo que Jesucristo estableció. Así que, pues vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es el de diversos ministerios. Así lo pueden encontrar de nuevo en nuestras páginas y en YouTube como el tema diversos ministerios. ¿Y cuál es lo que es el motivo de estos estudios? Pues es escudriñar las escrituras para encontrar, para comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bendiciones por ahí a los que se conectan viernes tras viernes con nosotros, para crecer, para estudiar la palabra y también para madurar como cristianos, para que nadie nos engañe con una u otra enseñanza, que ese es el propósito de los ministerios, de estos ministerios que estábamos hablando, y tener el discernimiento por medio del Espíritu Santo para reconocer a los verdaderos ministros de Dios, y que quienes realmente, como comentábamos, edifican el reino de los cielos y no trabajan para sus propios propósitos, su propia conveniencia y para su reinito personal. Esto es muy importante, que como hijos de Dios escudriñemos, y aún quiero pedirte, por favor, que cada versículo que doy, que cada versículo que comparto, tengo una gran responsabilidad de compartirte la palabra con fidelidad, y lo tomo muy en serio porque voy a dar cuentas a Dios. Pero te pido que tomes todos esos versículos y los verifiques, veas los contextos, ores al Señor en estos estudios, porque eso es lo que edifica nuestra vida. Nada, ni la predicación más fluida, ni la alabanza más selecta, ni el estudio pues más brillante sustituye tu relación con Dios, y que tú le busques y busques al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Entonces, por favor, eres responsable de tu salvación, eres responsable de tu vida espiritual y de la de tu familia. Así que es muy importante que estos estudios sean un punto de partida, pero que escudriñes la palabra del Señor, porque estamos hablando de eternidad,
de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra de Dios, y de nuestra vida también en esta tierra. El viernes pasado hablábamos de que hay esa doctrina de que se divide, hay gente que cree que nada más lo espiritual es lo que a Dios le importa y todo lo demás pues es parte de una vida secular, le han llamado. En el reino de los cielos no hay ni secular ni espiritual, todo tiene que ser espiritual, porque dice la Biblia que lo que no viene de fe es pecado, y el justo por la fe vivirá. Y también dice la Biblia que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Eso nos muestra que no existe tal dualidad, esa mala enseñanza, donde pues el domingo somos súper espirituales y de lunes a sábado tomamos las decisiones que queremos conforme a nuestra carne, a nuestras emociones o a nuestros conocimientos o capacidades. Esto no existe para Dios. Y muchas veces esa vida en esta tierra, precisamente por malas enseñanzas, se ve trastornada y nos llevan a perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros, esas promesas, por temor, como hablábamos de esta persona que escondió su talento, que lo enterró por miedo, pues perdemos a veces bendiciones, o por culpa o por desconocimiento. Es por eso que escudriñamos la palabra de Dios. Y bienvenido si tú nunca has escuchado un estudio bíblico, bienvenido. Dios tiene cosas grandes para ti. Y si tú eres un cristiano consagrado al Señor, pues cada día debemos añadir sabiduría a nuestra vida. Así que cuando nosotros no somos enseñados, debemos discernir de estos líderes, estos siervos de Dios, debemos discernirlos porque recordemos que un guía ciego guiando a otro ciego, ambos caen en el pozo. Y Jesús nos advierte claramente de estos falsos maestros. Vamos por favor a Mateo 7, versículo 15. Ahí el Señor nos dice que por sus frutos los conoceréis. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, vuelve a repetir Jesús, por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense cómo el contexto de por sus frutos los conoceréis nos lleva al Señor inmediatamente a determinar que estas personas o estos líderes religiosos que hacen verdaderas obras y señales como las que Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. Quiero que nos demos cuenta que es fundamental comprender la relación y contexto de este pasaje,
porque no es el don, sino el fruto, lo que determina si el siervo o ministro es legítimo o falso. Y lo quiero repetir, no es el don. Ahorita vamos a seguir describiendo estos dones del ministerio. No es este llamado lo que determina si el siervo o el ministro o el líder es legítimo o es falso. Es el fruto. Por eso Jesús nos lo advierte. Porque un don es un regalo de Dios, como vimos ampliamente el viernes pasado. Los dones nos los regala Dios. Él nos escoge y nos da y nos reparte dones. Desde antes de nacer, como se lo dijo a Jeremías, ya nos tiene un llamado y nos tiene un don, o algunos varios dones. ¿Por qué? Porque los dones no se reciben por méritos propios. Hay personas que cuando hablan o predican, por ejemplo, de Pablo o por ejemplo de Abraham, dicen, ¿cuánto Abraham, qué persona tan especial debió ser Abraham para que Dios lo escogiera? ¿O qué persona tan especial debió ser Pablo para que Dios lo escogiera? ¿O Elías o María, la que fue madre de Jesús? Dios los llamó desde un principio y Dios los creó y los diseñó de esa manera, con esos dones. Entonces los dones y el llamamiento para un ministerio no se reciben por méritos propios. Dios los da. Por eso es que el fruto es lo que hace la diferencia. Ninguna persona puede decir, yo decidí ser pastor, estudié en un instituto bíblico o en un instituto teológico y me gradué de pastor o de profeta o me gradué de apóstol o de maestro de la palabra. Uno puede estudiar en un instituto bíblico o teológico para capacitarse, para aprender a escudriñar las escrituras, para aprender historia de la iglesia o del pueblo de Israel, o para preparar un mensaje. Pero nada de esto, ni siquiera el título con el que una persona sale de esos institutos, lo convierte en pastor o en evangelista o en maestro. Y es muy importante que entendamos así. Es muy importante que comprendamos que un título no le da el ministerio a una persona. Eso solo es un papel que reconoce los estudios que tiene. Pero el llamamiento de Dios es santo. El llamamiento de Dios es perfecto. Y nada de esto te puede convertir en pastor. Por eso hay tantas personas frustradas, por eso hay tantos ministros que se pierden en la idea de que pues como yo estudié para pastor, entonces tengo que ser pastor y luego tengo que dejar el trabajo, y muchos dejan el trabajo por una mala enseñanza. Hemos hablado que los pastores, a lo mejor Dios te dio 2,000 ovejas y te suplen a través de los diezmos todos tus gastos, tus necesidades financieras, pero a otros pastores Dios les dio 50 ovejas. Y si ese pastor tiene un oficio, tiene una profesión, pues puede trabajar y ser el instrumento de provisión para su familia, y administrando el tiempo de la manera sabia puede pastorear a 50 ovejas. Es muy importante entender esto. Y así como el bautismo no cambia a las personas, es algo que también debemos comprender. Así como el bautismo no cambia a una persona, y te sugiero que veas el estudio de el bautismo. Ahí explicó, el Señor explica a través de su servidora, el Señor nos habla en la palabra cómo el bautismo opera.
para qué es, cómo funciona, pero el bautismo no te va a cambiar aunque te remojes 5 veces y en diferentes congregaciones y con diferentes pastores. Es el corazón de estar pegado a Dios, buscándole, escudriñando la Biblia, orando, ayunando y en comunión con Él, lo que nos cambia, lo que nos transforma. Dios es el que nos transforma a su imagen a través de que nosotros seamos obedientes y tengamos fe. Es de la misma manera el llamamiento, el don de Dios, el ministerio, no exenta a las personas de pecado ni de manipulación de la palabra, de la Biblia, para manipularla, para enseñar lo que quieren, ni garantiza la santidad de un ministro, de un pastor, ni un buen testimonio. El llamamiento es un don, es un regalo, pero hay que desarrollarlo y hay que vivir en santidad. Hay pastores que se paran a predicar y ni siquiera estudian la Biblia. Es más, hay pastores que ni siquiera han leído la Biblia completa ni una sola vez. Esto no te garantiza, el que sea un pastor no garantiza tampoco que sea santo, porque hay muchos pastores que han caído en adulterio, pastores que han hecho cosas atroces y situaciones que no tienen nada que ver con lo que Dios enseña y sin embargo tienen don y predican y conocen la Biblia. Otros, por ejemplo, ahorita vamos a ver los diferentes dones y diferentes ministerios, pero Jesús por eso enfatiza en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esas señales son parte del equipamiento de un don, de un ministerio. Perdón. Y te voy a poner un ejemplo. Es como un abogado. Puede estudiar 5 o 6 años con los que sean necesarios y va a recibir su título. Fue capacitado, fue enseñado, pero eso, un título y una capacitación no garantizan, y ni siquiera el llamado, la vocación de ser abogado, no garantizan su honorabilidad ni su lealtad con sus clientes. No garantizan que va a ser un profesionista íntegro. Eso solo es una vocación y solo es una capacitación. Más adelante, para quien nos está comentando sobre hablar en lenguas, más adelante vamos a hablar de esos dones. Ahorita te invito a que te sigas conectando para aprender porque vamos a ver diversos dones que Dios nos enseña y que Dios nos da. Así que esto es muy importante entenderlo porque Dios no le quita el ministerio a nadie, aun cuando su pecado lo aparte de Dios y pierda su salvación, como Jesús lo dice con todas sus letras. Aun cuando Dios lo va a dejar ser pastor, aun cuando esté en pecado, cuando se aparte y piense además que está sirviendo a Dios, y cuando se enfrente con Jesucristo, qué cosa tan terrible. Pero Jesús a muchos les va a decir, no te conozco, porque todo lo que tú hiciste no es por mérito propio. Yo te lo di, yo te equipé, yo te di esos dones, pero la santidad te correspondía buscarla a ti cada día. Te correspondía obedecer y te correspondía tener fe y vivir en integridad. Por eso Jesucristo nos advierte como sus hijos, tengan discernimiento, abran los ojos, observen su fruto. Esto quiere decir, por sus frutos los conoceréis. Porque hay muchos cristianos, muchos hermanos, sobre todo cuando son nuevos, cuando se acaban de convertir, que de pronto pues resulta que el cantante de moda
dice que es cristiano y que se arrepintió y que se convirtió, lo ponen a predicar, lo levantan, lo exaltan, lo llenan de gloria que solo le corresponde a Dios. Viene del mundo donde ella disfrutaba de esa gloria humana, que lo único que hace es perderlos, y luego los traen a las congregaciones para perderlos más, porque resulta que ahora creen que son salvos y empiezan a cometer atrocidad y media, sin conocer a Dios, sin madurar. Y entonces la gente dice, ¿cómo es posible si él es un ministro y es un cantante y hace y dirige la alabanza? Y ahorita vamos a hablar de los ministros de alabanza, pero o es el pastor, ¿cómo es posible que se porte así, que esté en adulterio? Y hace tropezar a la gente y se apartan de Dios, porque no disciernen que es un hombre y que el ministerio no le garantiza la santidad. Y dice, ¿cómo es posible si él, que es un pastor, engañó a su esposa, o la esposa del pastor cometió adulterio, o hacen tal cosa, o robaron, o hicieron? ¿Cómo es posible que si tienen un ministerio y lo hacen, entonces qué nos podemos esperar? Puedes esperar lo mismo de cualquier persona. ¿Por qué? Por eso el Señor nos dice que somos responsables de nuestra salvación. Y recordemos que el único fruto incorruptible es el fruto del Espíritu Santo. Y no solo los ministros tenemos la responsabilidad de dar ese fruto incorruptible. Amor, gozo, paz, paciencia, de tener ese fruto en nuestra vida. También la congregación, también cada hijo de Dios. Todos somos responsables de dar testimonio del Dios al que servimos y del Padre que tenemos, ¿verdad? Queremos parecernos a nuestro Padre. Así que, si comprendemos esto, cuando un líder religioso, un ministro, cae en pecado o abusa de la congregación, ya los cristianos no deben apartarse de Dios. Apártense de esa persona, pero no del Señor. Oren, busquen un lugar donde se enseña la palabra con integridad, pero no te apartes del Señor, porque los ministerios no son Dios. Y Dios te ama. Por eso Dios ama tanto a su iglesia, que nos está cuidando todo el tiempo y nos está advirtiendo, nos está llevando por su camino, que es Jesucristo. Hablábamos justamente de que Dios repartió diferentes tipos de dones. Dice 1 Corintios 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nadie hacemos nada por nosotros mismos. La vida nos la dio el Señor, Él nos formó, Él nos llamó, Él nos dio, Él inspiró su palabra a muchos escritores y tenemos la Biblia y es la que predicamos. Él nos da ese don, ese llamado, ese equipamiento. Él nos capacita, así que de nosotros no viene nada. Todo viene de Dios. Por eso no podemos tomar la gloria. La gloria absoluta le pertenece a Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Así que Él hace en todas estas operaciones, todos estos dones, todo esto que hace, que nos lleva a madurar, todo esto que Él instituyó, viene del cielo, viene de lo alto. Ahora, vamos a ver los 3 tipos de dones que la Biblia nos muestra. Y se manejan en las diferentes cartas de Pablo, en el Nuevo Testamento nos habla el Señor, pero estos dones los habla claramente en estas 3 citas. Vamos a ver, los dones del ministerio, que son 5, los encontramos en Efesios 4, a partir del versículo 11. Y dice aquí, y Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 dones del ministerio. Hemos hablado que es el gobierno en la iglesia que Jesucristo instituyó y que es lo que está ahora retomando. Repito una frase que usamos en México: no estamos inventando el hilo negro. A nadie se le ocurrió la brillante idea de que ahora iba a haber esto apostólico, profético, y esto era nuevo. La Biblia dice: porque no hay nada nuevo escrito debajo del sol. Ya todo fue escrito por Dios. Nada. Los apóstoles ya existían, los profetas han existido por siglos, los maestros, los evangelistas y los pastores. Solamente Dios está restaurando y aclarando los ministerios, porque resulta que como el pastor era el único ministerio reconocido, pues teníamos evangelistas y en lugar de estar funcionando donde debían, estaban de pastores. Y luego teníamos profetas y en lugar de funcionar como correspondía, funcionaban como pastores. Y igual los apóstoles y los maestros y de pastores, todos eran pastores, nada más era eso reconocido. Así que ahora, bueno, Dios está aclarando y por eso es bueno entender para que podamos ya sea reconocer el don que Dios nos dio o reconocer el don de quien nos está enseñando la palabra. Ahora, hay otros dones que hablan, se llaman las manifestaciones del Espíritu Santo. Esos son 9 dones. Son 9 dones y los encontramos en 1 Corintios 12, perdón, a partir del verso 7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Siempre que dice el Espíritu es con mayúscula y es el Espíritu Santo. Porque a éste, perdón, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él es el que nos da los dones, repito. Es un llamamiento, es una capacitación, es un regalo. Estos dones son un regalo para el pueblo de Dios y para, como dice aquí, para provecho del pueblo de Dios. El próximo viernes vamos a dar específicamente la explicación de cada uno de estos dones, no te lo pierdas. Y además invita a otros para que puedan aprender y puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. También vamos a hablar posteriormente del tercer tipo de don o dones que el Señor nos da. Estos son 7 dones, son dones personales. Estos dones personales el Señor nos los reparte y son muy hermosos y son muy interesantes. Es muy interesante conocerlos porque cuando tú veas este estudio vas a empezar a reconocer por qué mi esposo, su perspectiva en cuanto, por ejemplo, a la distribución del dinero es una, por qué mi esposa actúa de esta manera, por qué mis hijos ven, por ejemplo, las personas que recogen a todos los perritos, quieren recoger a todos los perritos de la calle y quieren ayudar a todos los pobres. Eso es misericordia, pero hay un don especial que caracteriza a esas personas y lo vas a empezar a reconocer. Por ejemplo, hay otro don, ahorita les voy a mencionar, que se llama el don de enseñanza y son esos niños preciosos que preguntan todo.
En cuanto pueden hablar, preguntan y no aceptan explicaciones porque siguen preguntando ¿y por qué? Pero bueno, pues por esto, pero ¿por qué? Y son una esponja de conocimiento y luego ese conocimiento lo comparten todo el tiempo. Y también vemos adultos y vamos a empezar a entender por qué. Entonces, estos dones los encontramos en Romanos 12, del 6 al 8. Tampoco te pierdas los estudios. No te pierdas cada viernes o si estás escuchando estos estudios posteriormente por tus actividades o por el horario que no coincidimos. Bueno, pues no te lo pierdas y compártelo. Es muy importante. Estos dones, decía, los encontramos en Romanos 12, del 6 al 8. Y dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son los 3 tipos de dones que la Biblia nos enseña. Algunos de estos se mencionan en otras citas, en otras cartas de Pablo, pero básicamente estos son los 3 tipos de dones que el Señor nos reparte, como Jesús dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hoy vamos a continuar hablando específicamente de los dones del ministerio, como lo hemos mencionado. Y vamos a empezar con el don del apóstol o el ministerio del apóstol. Apóstol viene del griego apóstolos, que significa delegado, embajador del evangelio, oficialmente comisionado por Cristo. Recordemos que Jesús tenía muchos discípulos, muchos seguidores, y llamó a 12 especialmente, y a ellos les llamó apóstoles. Así es como Jesucristo comenzó su iglesia. El apóstol es la autoridad máxima en la iglesia. Dios no reparte toda la responsabilidad ni toda la autoridad en una sola persona, porque, bueno, ya habíamos platicado que cuando una sola persona se siente con todo el poder, empieza a creerse un pequeño dios, un diosecito, ¿verdad? Entonces, pero pone autoridades y hay que someternos a las autoridades, y el apóstol es la autoridad máxima en la iglesia porque es el que establece iglesias. Esa es una de las principales características por las que lo podemos reconocer. Y tiene la capacitación de los otros 4 ministerios. ¿Por qué? Porque como abre iglesias, es el que evangeliza. Es el que evangeliza, va y predica el evangelio, alcanza las almas y luego, bueno, pues les empieza a hablar en contra del pecado, les empieza a profetizar, a hablar la palabra de Dios. Y habla contra el pecado, les dice, están en pecado y solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y bueno, se tienen que arrepentir. Empieza a enseñar la palabra, también opera como un maestro. Empieza a enseñarles la Biblia, cómo manejar la Biblia, los libros de la Biblia. Entonces, y además, ya que se estableció esa iglesia, la pastorea por un tiempo hasta que Dios capacita, llama a alguien que se convirtió, lo capacita y luego Dios lo levanta en los ministerios y esta persona ya queda como pastor y el apóstol va y vuelve a empezar en otro lugar. Estos son generalmente los que se llaman misioneros. Yo creo que la mayoría los hemos escuchado. Bendiciones a los que se están conectando con nosotros y nos están saludando también. Estos son generalmente los misioneros. Es increíble que este llamado, este ministerio, pues era tan despreciado, todo el mundo los veía con lástima.
cuando son poderosos instrumentos en las manos de Dios. Muchos, igual que a los apóstoles, les cuesta la vida y a veces hasta la de su propia familia, ir a países donde se rechaza el evangelio abiertamente, donde se persiguen y se matan a los cristianos. Estos apóstoles del Señor, que levantan iglesias en lugares inhóspitos, en lugares tan difíciles, en sierras, en agrestes, en terrenos muy agrestes, muy agresivos, donde no hay agua, donde hace mucho calor o mucho frío, donde no hay comida, ahí van y abren. Estos son los apóstoles, los ministros. Ahora algunos se llaman apóstoles y lo que quieren es una corona para que todo el mundo les rinda pleitesía. Ese no es un apóstol. Vamos a ver un ejemplo de un gran apóstol como lo fue Pablo. En 2 Corintios 11, versículo 23, dice el Señor a través de Pablo, son ministros de Cristo y Pablo está aquí. Imagínense, está defendiendo su ministerio porque al principio, como Pablo había perseguido a los cristianos y además él no había convivido con Jesús durante el ministerio de Jesús en la tierra, pues no lo querían como apóstol. Raro, ¿verdad? Esas cosas no pasan en la iglesia, pero Pablo está defendiendo su ministerio y está diciendo, vamos a leerlo y ahorita lo comentamos, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Porque esto quiere decir que él no estaba presumiendo. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren, quiero comentar algo y ser clara porque siempre la palabra de Dios nos da claridad porque es la luz para nosotros, ¿verdad? Es lumbrera a nuestro camino. El llamarse apóstol o pastor o maestro, o porque antes, bueno, nada más se llamaban pastores, el llamarse apóstol en sí no es ninguna vergüenza, puesto que tampoco se avergüenza el que dice soy doctor, o soy licenciado, o soy abogado, o soy, sí, licenciado en administración de empresas, o soy médico. No es algo de qué avergonzarse. El problema es ostentar algo que no somos, o tomar una jerarquía de que no nos corresponde sobre la vida de los demás, o ponernos un ego exaltado y actuar como si tuviéramos un título nobiliario y fuéramos lord o fuéramos condes. No, no es así. Por eso el Señor nos muestra con estos ejemplos. Pablo no estaba ostentando sus credenciales. Pablo era todo un doctor de la ley y era un hombre muy letrado, era un hombre que tenía mucho conocimiento. Pero si vemos aquí lo que Pablo nos está dando, él estaba dando como defensa de su apostolado, no eran credenciales, eran señales y obras de la fe. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Uno puede decir que tiene mucha fe y cuando viene la tribulación, como todas las que vivió Pablo, cuando vienen las pruebas, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está esa fortaleza de Dios? ¿Dónde está eso que el justo por la fe vivirá?
¿Dónde está ese avanzar como cristianos en integridad a pesar de la adversidad? Pablo era lo que estaba mostrando. Él estaba hablando de sus señales, no de sus credenciales y sus grandes títulos. Esto es lo que determina, y no solo a los que tienen un llamado o un ministerio, sino a todos los cristianos. Porque nadie podemos ostentarse, repito, los dones nos fueron dados como regalo, pero el fruto del Espíritu Santo, eso es lo que es la señal en nosotros de crecimiento, de madurez, de integridad y que estamos dando un buen testimonio ante los demás. Así que es muy importante y este estudio no está puesto para ir y juzgar a todo el mundo, porque nosotros no tenemos ese llamado de juzgar. Dios va a juzgar a quien tenga que juzgar. Simplemente es para conocer, para entender que estos ministerios los puso Dios y tampoco tener miedo a esto de acercarse a alguien que es apóstol o que es profeta. No pasa nada, somos seres humanos y predicamos y el título es lo de menos. Somos siervos de Dios para ministrar a su iglesia. Y así como tampoco es una vergüenza decir soy pastor, de hecho es un ministerio reconocido, bueno, tampoco lo son los otros títulos. Ahora, vamos a hablar el profeta. Algunos piensan que los profetas nada más eran para el Antiguo Testamento o se quedaron por ahí, ¿no? Ya como que ya caducó ese ministerio. Bueno, quiero decirte que no es así, porque Jesucristo mismo los instituyó a los profetas como parte de este ministerio quíntuple. Profeta en griego viene del griego profetes, que quiere decir uno que predice, orador inspirado. El profeta es el ministro que habla directamente del corazón de Dios. Esta es lo que vas a escuchar este término, tal vez lo conoces, se llama palabra profética, cuando Dios te habla directamente a ti o habla a la iglesia, algo específico. La palabra de Dios está ahí y nos habla directamente. Es el justo por la fe vivirá y me está hablando a mí. Si yo estoy bajo la justicia de Dios, bueno, el justo por la fe vivirá. Pero el profeta habla directamente del corazón de Dios. Y los dones que estuvimos hablando como manifestación del Espíritu, es que Dios revela a veces algunas cosas especiales de una persona al profeta. Cuidado, debemos ser muy cuidadosos con la palabra profética porque de verdad debemos comprobar que viene de Dios. Dice 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es la palabra de Dios. Así debemos evaluar la profecía, que edifique, que exhorte y que consuele. Fuera de ahí, no viene del Señor. Por eso el Señor nos da las claves, nos da los seguros, nos habla su palabra con tanta claridad para que no tengamos que nosotros imaginarnos la otra parte. Dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. Está hablando Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Recordemos que el presbiterio era un grupo de ancianos llamados especialmente por Dios y se estaba configurando la iglesia. Entonces eran parte estas autoridades espirituales y esta palabra de profecía a Timoteo donde se le llamó para servir al Señor. Entonces, y en 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías, no las menospreciemos. La palabra que viene de Dios es para edificar nuestra vida, a veces para exhortar a alguien que está fuera del orden y Dios habla claramente a través de un profeta, como lo hacía con Juan el Bautista, que le habló a Herodes directamente, te metiste con la esposa de tu hermano y eso es pecado. Así, ese es
Ese es el tipo de predicación o de palabra de un profeta. 1 Corintios 14:29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Estos versículos son para que veamos que los profetas fueron llamados por Dios para institución de la iglesia. O sea, también a partir del Nuevo Testamento y en estos tiempos el ministerio del profeta está operando. Y nosotros requerimos discernimiento para juzgar las profecías, como dice la Biblia que juzguemos aquí, y los demás juzguen. Esto es una aclaración muy importante. Hay lugares donde se le dice a la gente, lo que el pastor hable es infalible, lo que el profeta hable es infalible. Nadie somos infalibles. Y todos tenemos la responsabilidad de juzgar las profecías. No estamos juzgando a las personas, estamos juzgando lo que hablan, y juzgar es decir, y discernir, ¿esto viene de Dios o se lo inventó o viene de su propia cosecha? Así que lo dice la Biblia, es un mandamiento, lo dice en forma de orden, es un mandamiento y debemos crecer y tener ese discernimiento. Ahora, vemos, por ejemplo, Elías, o sea, son ejemplos de profetas como su predicación siempre era fuerte y siempre es contra el pecado. Hay gente que no le gusta la predicación de un profeta, pero pues Dios los pone, porque es necesario enderezar los caminos, que a veces están torcidos. Dice, y Jesús dijo, de cierto os digo, en Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Claramente sabemos que el mayor profeta y el hombre más sabio y con mayor conocimiento en la Biblia no tiene grados de superioridad. Aquí lo dice Jesús. El menor, el que más sirve, es mayor que el mejor profeta. Así que todos debemos tener una actitud humilde, reconociendo que viene del Señor y que no somos capaces por nosotros mismos. Ahora vamos a hablar del evangelista. Viene del griego evangelistes, quiere decir el que anuncia buenas nuevas, predicador del evangelio. Vamos a Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Primera de Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Los evangelistas son predicadores dulces, por eso aquí hace mención, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, evangelio de la paz. Presentan el amor de Cristo por el pecador. Dan continuamente sus predicaciones, son leche espiritual porque Dios pone ese amor por las almas perdidas. Dios pone ese amor por los que no conocen al Señor. El evangelista siempre está pendiente y vas a oír, por ejemplo, cuando un pastor es evangelista, siempre te está instando a predicar y a invitar y haciendo desayunos evangelísticos y comidas evangelísticas y reuniones evangelísticas y campañas de evangelismo. Es constante, así lo puedes identificar. Son instrumentos poderosos de Dios para alcanzar a muchas almas, como Pedro, por ejemplo, que predica por primera vez. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es esa capacidad poderosa. Se paran a apagar la luz y le predicaron y dos o tres se convirtieron ahí a Cristo. Y se paran en un hospital a visitar a un enfermo y 2 o 3 ahí también se convierten. Es esa capacidad, ese es el evangelista. Ahora,
El pastor viene del griego poimen, que significa literalmente pastor. Juan 10:11 dice, hablando Jesucristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesús es el pastor de pastores. Es más, el Salmo 23 nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y ahí describe lo que hace el pastor. Así que un pastor provee, un pastor alimenta, un pastor cuida, ama. Eso es apacentar. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Apacienta mis ovejas? Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. ¿Por qué? Porque un pastor tiene que amar. Y no es que los otros ministros no amen a las ovejas. El evangelista, por ejemplo, ama mucho al que no es todavía convertido, y para traerlo, cada uno tiene su trabajo, cada uno tenemos un lugar, estamos ocupando un lugar, y el pastor es como un padre espiritual, se convierte en ese padre que todos necesitamos. Hay mucha carencia de padres, tristemente muchos ni siquiera, aunque estén presentes, ni siquiera son padres, otros ausentes pues menos, pero un pastor es un padre espiritual que hace lo mismo, exactamente el pastor ama. Por eso para Jesús era tan importante que Pedro entendiera que lo tenía que amar a él porque el amor de Dios iba a fluir a través de él para apacentar a sus ovejas. Y algo que leímos muy importante en Hebreos, donde dice el Señor que consideremos cuál es el resultado de la conducta de los pastores. Cuidado. Debemos ser cuidadosos, como cuando un pastor, cómo trata a sus ovejas y considerar el resultado. Y dice el Señor, imitad su fe. Así que ve el resultado de la conducta de un buen pastor, porque tienes mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender de los buenos pastores y podemos imitar su fe. De los asalariados, como dice ahí, de los que nada más están para trasquilar a las ovejas y para quitarles la lana literalmente, pues ellos no van a dar su vida por las ovejas. Ellos no son padres espirituales, entonces pues son falsos pastores y no son con los que queremos estar como hijos de Dios. Tengo el privilegio de conocer algunos pastores extraordinarios que son verdaderos padres espirituales. Uno es mi pastor, el pastor Marcelo González, es un padre espiritual y de verdad es un hombre de Dios íntegro que verdaderamente trata a las ovejas con ese amor, con ese cuidado y apacienta a las ovejas. Y el pastor Ildemaro dos Santos de Puerto Rico, que también le mando un saludo muy especial, su nombre de Dios que defiende sus ovejas como pocas veces he visto que se hace en la iglesia del Señor. Es un pastor y le mando un gran abrazo con todo respeto y con toda honra a él y a su esposa, la hermana Elizabeth, ahí en Puerto Rico, que nos dan el privilegio de escucharnos cada semana. Ahora, el maestro viene del griego didáscalos, que significa instructor, maestro, y decíamos la vez pasada, y lo quiero repetir, que la misma raíz de que es para maestro y que significa enseñar, significa también aprender, porque un maestro tiene sed de aprender la palabra de Dios y después de compartir ese conocimiento. El ministerio del maestro opera
Básicamente, aunque puede enseñar y compartir también el Evangelio en algunas ocasiones, pero generalmente un maestro es el que tiene la capacidad divina y una gran pasión para enseñar la palabra de Dios con una claridad extraordinaria dentro de la iglesia, específicamente para la iglesia, para los cristianos. Casi siempre hay, o los que se acaban de convertir y les empieza a enseñar el Evangelio. Y además tienen la capacidad, como lo hacía Jesús, que es el maestro de maestros. Enseñan con ejemplos como Jesús lo hacía con las parábolas. Y cuando está en comunión continua con Dios, la autoridad de maestro, del maestro que es Jesucristo, lo respalda. Como dice Marcos 1:22, refiriéndose a Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un maestro tiene esa capacidad de enseñar y repito, cuando está en comunión con Dios, cuando busca al Señor, tiene ese respaldo de hablar con autoridad, no nada más de recitar la Biblia que aprendió o que estudió o que preparó un estudio muy, muy fluido y con mucha facilidad de palabra. Entonces, podemos concluir que el don del ministerio, estos 5 ministerios de los que hemos hablado, significa y viene como un llamado. Trae un equipamiento específico del Señor, donde parte de ese equipamiento viene con las manifestaciones del Espíritu Santo, palabra de ciencia, de sabiduría, esas que mencionamos y que vamos a estudiar próximamente, y lleva autoridad. Estos ministerios llevan autoridad y responsabilidad. No existe la responsabilidad sin autoridad y viceversa. No existe la autoridad sin responsabilidad. Si alguien quiere ponerse en eminencia como autoridad y no se hace cargo de ese papel que está ejerciendo, no viene de Dios esa autoridad. Y además, estos ministerios son específicamente para cumplir el propósito de Dios y no para autosatisfacción, ni para autoexaltación, ni para que nos reconozcan como los grandes siervos de Dios. Ahí lo leímos, que el que más sirve será el más grande, no el que se exalta. Y además, estos ministerios traen una vida muy probada por Dios, como vimos con Pablo, y una fe tiene que dar fruto, esa fe, y tiene que notarse mucho más que en los congregantes, porque debemos inspirar, debemos ser ejemplo como siervos de Dios. La congregación debe sujetarse a las autoridades que Cristo instituyó. El llamamiento no es un juego, pero también la orden de Dios de sujetarse a toda autoridad que Dios puso. Y además debemos respetarnos, y sujetarnos como ministros. A veces los que no entienden el ministerio de alguien más o por qué él tiene más ovejas y yo menos o viceversa, tienden a criticarse, tienden a menospreciarse y esto no puede seguir pasando en la iglesia de Jesucristo porque una iglesia dividida no va a avanzar. El Señor lo habla claramente. Y dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, a vuestras autoridades y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Recordemos que todos tenemos dones, así que te esperamos el próximo viernes a la misma hora, para que descubras los dones que Dios te dio o si ya los descubriste, bueno, pues aprendas más y lo puedas compartir este estudio y lo pongas a trabajar para que le demos buenas cuentas al Señor. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que escucharon este estudio. Los esperamos, les amamos, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Les pedimos que compartan con nosotros
sus comentarios, sus oraciones, oramos por ustedes, sus peticiones de oración o sus testimonios. Y les invitamos a seguir compartiendo estos mensajes. Les bendecimos y deseo que tengan una semana hermosa y llena de la gracia de Dios. Dios les bendiga.